Bien, el IRE es el impuesto que grava las rentas, los beneficios o las ganancias de fuente paraguaya que provengan de todo tipo de actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, incluidas las agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios, excluidas aquellas rentas gravadas por el IRP. Bien, entonces, en el artículo primero de la ley 6380, nosotros vamos a encontrar primerito el hecho generador del impuesto a la renta empresarial. ¿Qué significa hecho generador? El hecho que yo debo realizar para estar afectado por un impuesto. Entonces, uno o varios impuestos, ¿verdad? También podemos estar afectados por más de un impuesto. Entonces, ¿cuál va a ser el hecho generador del impuesto a la renta empresarial? Va a ser todas aquellas actividades que son comerciales, industriales o de servicios, incluidas aquellas que son del rubro agropecuario, y va a ser desde la parte primaria, que eso le incluye a los que son agropecuarios, las empresas extractivas, las agropecuarias, las que hacen explotación forestal también. Secundarias ya es cuando se transforman los productos primarios, se transforman en otros productos, a eso se le llama secundarios. Y terciarios sería cuando esa transformación se puede volver a convertir en otro producto más, ahí ya es terciario. Entonces, eh, le incluye a, por ejemplo, comercios, industrias, empresas manufactureras, completito. Pero, ¿qué tipo de servicios están excluidos del IRE? Aquellos servicios que son de carácter personal. ¿Por qué? Porque dentro del hecho generador nos dice excluidas aquellas rentas gravadas por el impuesto a la renta personal. ¿Por qué? Porque los servicios personales, por ejemplo, los servicios de un abogado, de un contador, de un escribano, son servicios de carácter personal y esos servicios están gravados por el IRP, no por el IRE. Bien, este, entonces tenemos claro de que cuando se trata de una empresa, y ser empresario también significa combinar trabajo y combinar capital. Eso implica. En cambio, cuando es un servicio personal, no tanto, no implica tanto emplear capital, sino que más bien solamente trabajo, ¿verdad? Entonces, esa diferencia hay dentro de la ley 6380. Por eso también se define qué significa una empresa unipersonal y establece cuáles son las actividades que se consideran actividades de empresa unipersonal para no confundir con servicios personales. Bien. Entonces, artículo primero de la ley 6380, nosotros vamos a encontrar hecho generador del IRE. ¿Cuáles son los regímenes del IRE? Las categorías. Nosotros conocemos principalmente tres categorías del IRE, pero dentro de la ley, en el artículo tercero, perdón, en el decreto 3182, artículo tercero, se agregan más categorías. ¿Por qué? Porque hay veces en que uno no necesariamente va a estar realizando una actividad empresarial en forma habitual para poder estar afectado por el IRE. Y eso ustedes van a encontrar en el decreto 3182/19.
Bien, el contribuyente del IRE liquidará el impuesto de acuerdo con los siguientes regímenes de liquidación. Y nosotros vamos a centrarnos en estos tres primeros. El IVA régimen general, que es el IVA para grandes empresas, el IRE, perdón, para grandes empresas. El simplificado para medianas empresas y simplificado para pequeñas empresas, que es el IRR simple. Vamos a utilizar también renta presunta para este que es para el segundo régimen, para el régimen simple, donde la base imponible va a poder ser la renta neta real o la renta presunta. Bien, renta neta en operaciones internacionales y regímenes especiales. Y nosotros principalmente en estos tres primeros vamos a centrarnos en nuestro curso. ¿Qué es el IRE general? Es el régimen para aquellas empresas que realicen actividades gravadas por el IRE, que realicen esos hechos generadores del IRE, cuando sus ingresos devengados en el ejercicio fiscal anterior superen el importe de, vean bien la cifra, porque he visto que algunos me estaban escribiendo en el Classroom 2 millones, pero la cifra es 2.000 millones, ¿sí? Entonces, para que puedan corregir después las personas que pusieron 2 millones, ¿verdad? Bueno, entonces, los que superen, supongamos una empresa X, por decir, Edith tiene una empresa y esa empresa está afectada por el IVA. Entonces, la empresa de Edith realizó ventas durante un año. Por eso se refiere a ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal tiene que durar 12 meses y por lo general inicia desde el mes de enero y culmina en el mes de diciembre. Quiere decir que coincide con el año civil. Entonces, si la empresa de Edith en un periodo de 12 meses, que es un ejercicio fiscal, supongamos el ejercicio fiscal 2020, realizó ventas en un año por un valor total de 2.500 millones de guaraníes de ventas. Entonces quiere decir de que la empresa de Edith es contribuyente del IRE general. ¿Entienden? Pero supongamos que la empresa de Edith prácticamente en todos los ejercicios fiscales siempre tiene ingresos de aproximadamente 1.500 millones de guaraníes anuales. Entonces, eso quiere decir que no alcanza siquiera este monto. Por lo tanto, va a corresponder a otra categoría del IRE. Va a ser del IRE simple. Por eso es que cada categoría tiene su cantidad de ingresos anuales. Y esa cantidad de ingresos anuales, después ustedes van a encontrar dentro de la tarea 3, donde se les pide llenar un esquema del IRE, en donde tienen que colocar qué cantidad de ingresos anuales tiene que tener eh, la categoría del IRE general, del IRE simple y del IRE re simple también. Bien, entonces quedamos que para la categoría del IRE general, los ingresos durante 12 meses, ese es un ejercicio fiscal, durante los 12 meses tienen que superar los 2.000 millones de guaraníes. ¿Qué significa superar?
Atiendan bien cuando dice superar. Superar significa que tiene que ser más, o sea que tiene que ser 2.000 millones, uno tiene que ser para que supere y para que sea del IRE general. Y los que llegan hasta 2.000 millones van a ser entonces del IRE simple, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos con esa cantidad de ingresos anuales para el IRE general y luego tenemos quiénes son los contribuyentes del IRE general. Y tenemos varios contribuyentes del IRE general. Nos dice las empresas unipersonales y las sucesiones indivisas de los propietarios de estas empresas. ¿Qué significa eso? Empresas unipersonales son aquellas empresas que tienen un solo dueño, que supongamos se dediquen a actividades económicas secundarias, vamos a decir. Entonces está haciendo un hecho generador del IRE general. Por lo tanto, va a ser contribuyente del IRE. Del IRE en primer lugar y dependiendo de la cantidad de ingresos anuales, o sea, de un ejercicio fiscal, va a ser contribuyente del IRE general. ¿Y qué significa sucesiones indivisas? Por ejemplo, yo les decía, vamos a suponer que Edith tiene una empresa y Dios no quiera, ¿verdad?, que pase, pero un propietario de una empresa puede fallecer, ¿verdad que sí? Y supongamos que Edith tiene eh, cuatro hijos que son sus herederos. Entonces, esos cuatro hijos todavía no se dividieron por la empresa. Pero Edith, cuando vivía, ya era contribuyente del IRE general. ¿Qué sucede en ese caso? Que fallece Edith y esa empresa que ella tenía sigue siendo contribuyente del IRE. Entonces a eso se le llama sucesiones indivisas, porque los herederos todavía no se dividieron sus partes, sus herencias. Entonces por la totalidad igual siempre van a tener que tributar. Las sociedades simples, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita por acciones, sociedades en comandita simple y las sociedades de capital e industria. Aquí vamos a detenernos un poquito porque las sociedades simples. ¿Qué significa sociedades simples? Son sociedades que se forman por grupos de profesionales. Por ejemplo, puede ser un estudio jurídico en donde sean socios 2, 3, 4, 5 abogados, ¿verdad? O un estudio contable en donde sean socios 2 o más contadores, ¿verdad? O puede ser también mixto, estudio jurídico contable, ¿verdad? Entonces ahí hay una asociación de profesionales de distintas ramas, por decir, ¿verdad? Entonces, ahí se forma una sociedad simple. A eso se le llama sociedad simple. En el caso de las sociedades simples, anteriormente, con la ley 2421/04, estudiamos ayer cómo fueron apareciendo las leyes en el Paraguay, leyes tributarias. Y veíamos que en segundo lugar teníamos la ley 2421/04. En esa ley, las sociedades simples no eran contribuyentes del IRE
o en ese caso, en aquella época no existía el IRE, ¿verdad? Existía otro impuesto que se llamaba IRASIS. Y el IRASIS era el impuesto que le encerraba a este hecho generador del IRE. Entonces lo que hacían actividades económicas primarias, secundarias, terciarias, estaban afectados por el IRASIS. Y si eran agropecuarios, estaban afectados por el IRAGRO. En aquella época, esas sociedades simples, solamente las sociedades simples, no me estoy refiriendo a las SA, ni a las SRL, ni a los demás, solamente las sociedades simples no eran consideradas sociedades que se dediquen a la actividad empresarial, sino que más bien eran consideradas que prestaban servicios de carácter personal y por eso a las sociedades simples se les designaba para que sean contribuyentes del IRP. Entonces, ahí tenemos un cambio muy importante con la ley 6380/19, porque con esta ley las sociedades simples ya son contribuyentes del IRE y ya no son contribuyentes del IRP como era anteriormente. Bueno, después tenemos los consorcios constituidos para la realización de una obra pública, o sea que la unión de varias empresas para realizar una obra pública igual son contribuyentes del IRE. Las asociaciones, las corporaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales también son contribuyentes del IRE. En este caso, en este punto número 4, por lo general, dependiendo de la cantidad de ingresos anuales que tengan las asociaciones, pero por lo general las asociaciones y los pequeños comités no tienen muchos ingresos, entonces en ese caso van a ser contribuyentes del IRE simple. Supongamos que los ingresos de una asociación en un año sea 10 millones. 10 millones. Les doy nomás un ejemplo. Es ínfimo, ¿verdad? Y suele ocurrir cuando se trata de, por ejemplo, las asociaciones de cooperación escolar. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, durante la pandemia, están sin actividad las asociaciones de cooperación escolar. Hacia mi zona, por ejemplo, hicieron su asamblea, pero hasta ahí. No hacen ninguna actividad, no hacen proyectos, no es que reciben tanta ayuda, ¿verdad? Entonces, medio que están sin ingresos demasiado importantes, o sea que algunos ni siquiera tienen un guaraní de ingreso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al ser una asociación significa que ya es una sociedad, ¿verdad? Entonces, igual tiene que estar dentro del IRE simple. ¿Por qué? Porque solamente se le permite estar en la categoría del IRE simple a las empresas unipersonales, o sea que tiene que ser una sola persona. Al ser más de una persona, el que constituye esa institución, organización, entonces ahí sí o sí ya tiene que ser contribuyente del IRE simple. Entonces, para tener en cuenta ese aspecto. Si la asociación suele tener ingresos que son superiores a los 2.000 millones de guaraníes, ahí sí va a ser contribuyente del IRE general.
Bueno, entonces seguimos con los contribuyentes. Las estructuras jurídicas transparentes. ¿Qué significa estructura jurídica transparente? Dentro de la ley, nosotros tenemos la definición de estructura jurídica transparente y dentro de este archivo también, ¿sí? Aquí tenemos el concepto de estructura jurídica transparente. Vamos a leer ya luego. Se consideran estructuras jurídicas transparentes aquellos instrumentos o estructuras jurídicas utilizadas como medio de inversión, administración o resguardo de dinero, bienes, derechos y obligaciones. Las estructuras jurídicas transparentes se encargan de administrar capital de terceros. Es como si fuera que, supongamos, Nicolás tiene un capital de, por decir, 50 millones. Él quiere invertir esos 50 millones para que le pueda producir ganancias. Pero él no se quiere estresar eh, haciendo una empresa o realizando una actividad. Él no, o no tiene tiempo o tiene luego otra actividad. Entonces, como que tiene ese capital, entonces decide hacer un convenio con una estructura jurídica transparente. ¿Qué es lo que va a hacer esa estructura jurídica? Van a firmar un convenio en donde esta estructura se va a encargar de hacer trabajar ese dinero de Nicolás. Entonces, llegado un momento, tanto la estructura jurídica transparente como Nicolás tienen que recibir su ganancia, ¿verdad? Por un lado, la estructura jurídica va a recibir una ganancia por hacer trabajar ese dinero de Nicolás. Y por otra parte, Nicolás va a recibir también su ganancia por el dinero que invirtió. Entonces, por eso dice que son instrumentos utilizados como medio de inversión, administración o resguardo de dinero, bienes, derechos y obligaciones. Por lo general, son estructuras jurídicas transparentes. Los bancos. Tenemos también una estructura jurídica transparente que es estatal, que es la Agencia Financiera de Desarrollo. Y ustedes dentro de la tarea 3 tienen una tarea que dice, investiga 3 nombres o 4, no me acuerdo bien si pedía 3 o 4, 3 nombres de instituciones fiduciarias en el Paraguay. ¿Por qué? Porque aquí a continuación tenemos, antes de eso les quiero leer también Estas estructuras se considerarán con efecto fiscal neutro en el IRE por intermediar entre el negocio sujeto a imposición y sus beneficiarios. Bueno, ¿qué significa esto? Y esto es una pregunta, esta parte tienen ustedes en una de las preguntas también de la tarea, porque se les pregunta por qué las estructuras jurídicas transparentes tienen efecto fiscal neutro en el IRE, porque el dinero de quién lo que administran, el dinero de un tercero, no es dinero de ellos, no es capital de ellos. Entonces, ¿qué establece la ley? De que el contribuyente tiene que ser también la persona que es propietario o propietaria de ese capital. A eso se refiere. Por intermediar entre el negocio sujeto a imposición y sus beneficiarios, ¿verdad? Por ese motivo tiene efecto fiscal neutro.
Bien, entonces se incluirán como estructuras jurídicas transparentes A. Y en primer lugar tienen los negocios fiduciarios, creados, creados al amparo de la ley número 921/96. Los fondos patrimoniales de inversión y las uniones temporales originadas en contratos de riesgos compartidos, excluidos los consorcios constituidos para la realización de una obra pública. Ejemplos de esto, de empresas que se dedican a realizar negocios fiduciarios en el Paraguay, es lo que ustedes tienen que investigar. Pueden buscar en internet y enseguida les va a aparecer el resultado. Y por lo general son todos bancos. Bueno, este después dice empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta. ¿Qué son las empresas públicas? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de empresas públicas? Alguien seguramente sabe el nombre de una empresa pública. La ANDE sí, es una empresa pública. Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos pagando a la ANDE, ellos están administrando el servicio de energía eléctrica y funciona como una empresa realmente, ¿verdad? Muy bien. Un ejemplo de entes autárquicos. Otra empresa pública también puede ser Petropar, ¿verdad? Entes autárquicos son entes del Estado, pero que funcionan en forma autónoma. Y un ejemplo de ente, ¿sí? Excelente, las municipalidades. ¿Por qué? Porque las municipalidades son entes estatales, pero a su vez son autárquicos. ¿Por qué? Porque generan su propio ingreso, cobran sus propios impuestos, ¿verdad? Y de esa manera pueden saldar también sus gastos. Muy bien. Entidades descentralizadas. Un ejemplo de entidades descentralizadas y otra persona sí me puede decir ejemplo de sociedades de economía mixta. Economía mixta significa que una parte del capital le pertenece al Estado y otra parte le pertenece al sector privado. A ver, ¿quién puede ayudarnos? En ese caso todo el capital es del Estado, ¿verdad? El convenio ya viene a ser para que puedan trabajar en forma conjunta nada más, pero Tigo no tiene capital dentro de la ANDE, ¿entienden? Estamos hablando del patrimonio neto de la ANDE. ¿Cómo? Muy bien. Copaco, por ejemplo, es una entidad de economía mixta, porque una parte del capital de Copaco es del Estado y otra parte es del sector privado. Muy bien.
Bueno, entonces, entidades descentralizadas son, por ejemplo, la gobernación. Muy bien. La gobernación es el ejemplo claro. Entonces, todas esas entidades que ustedes estuvieron citando son contribuyentes del IRE también, ¿sí? Bien, después tenemos las sucursales, agencias o establecimientos permanentes de personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior que realicen actividades grabadas en el país. O sea que supongamos que sea una empresa extranjera que realice estas actividades económicas primarias, secundarias y terciarias y tenga sus sucursales aquí en el país. En ese caso, igual va a ser también contribuyente del IRE. Las entidades y empresas privadas de cualquier naturaleza, con personería jurídica o sin personería jurídica, no mencionadas en los numerales anteriores. O sea que eso ustedes van a encontrar también en el segundo artículo de la ley 6380/19, donde indica los contribuyentes. La parte de qué es estructura jurídica transparente ya compartimos. Ahora viene cuándo nace la obligación tributaria del IRE. ¿Se acuerdan ayer? Estuvimos conversando sobre el nacimiento de la obligación tributaria. Significa desde qué momento, si uno realiza un hecho generador de un impuesto, desde qué momento está obligado a tributar por ese impuesto. Y nos dice de cada impuesto dentro de la ley nos va a decir en forma diferenciada cuándo nace la obligación tributaria del IRE. Aparte nos va a decir cuándo nace la obligación tributaria del IDU, cuándo nace la obligación tributaria del IRP, cuándo nace la obligación tributaria del IVA. O sea, lo que trato de decirles es que cada impuesto tiene el momento en que nace la obligación tributaria, ¿verdad? ¿Desde qué día estoy obligado a tributar por ese impuesto? En el caso del IRE, el nacimiento de la obligación tributaria se configurará al cierre del ejercicio fiscal, el que coincidirá con el año civil. O sea que, supongamos que les daba el ejemplo de Edith, ¿verdad? Que tenía su empresa. Entonces, Edith inicia sus actividades en enero, supongamos enero del año 2020. Quiere decir de que termina el ejercicio fiscal 2020 en diciembre y a partir de que del término de ese ejercicio fiscal, cuando termina, ahí nace la obligación tributaria de Edith, ¿verdad? Ahí nace. ¿Por qué? Porque dice se configurará al cierre del ejercicio fiscal. Y es en el cierre del ejercicio fiscal donde Edith se va a dar cuenta a qué categoría del IRE ella puede pertenecer también, ¿verdad? Bueno, entonces, para la liquidación del impuesto, el método de imputación de las rentas, costos y gastos será el de lo devengado en el ejercicio fiscal. Esta parte es muy importante porque tienen que responder también a esa pregunta en la tarea 3. Se les pregunta, ¿qué significa el principio de lo devengado en el IRE? ¿Qué significa el principio de lo devengado?
El principio de lo devengado significa de que, supongamos Edith, ¿verdad? Que es la persona de nuestro ejemplo. Edith tiene su empresa, pero ella dice que tuvo ventas totales por valor de guaraníes 2.500 millones en un ejercicio fiscal, ¿verdad? Pero Edith explica de que de esos 2.500 millones, 500 millones fueron ventas a crédito. ¿Qué significa eso? De que por 2.000 millones ella cobró al contado, ¿verdad? Y 500 millones a ella se le debe, ¿entienden? Entonces ahí entra el principio de lo devengado en el IRE, que nos dice, el principio de lo devengado significa que no importa que Edith haya cobrado o no cobrado, que haya sido al contado o a crédito sus ventas. Igual por la totalidad de sus ventas que ella facturó, por los cuales ella tiene boleta legal de que ella realizó ventas. Por esa totalidad ella tiene que tributar, tiene que declarar. Y lo mismo también sucede con sus compras. A lo mejor Edith realizó compras por valor de guaraníes 1.000 millones, ejemplo nomás, de los cuales ella pagó 800 millones y 200 millones es lo que ella debe, pero tiene documentos de que compró y debió durante el ejercicio fiscal 2020. Entonces, esas compras que ella todavía está debiendo por esas compras realizadas, igual ya está afectado por el ejercicio fiscal 2020. Entonces ella igual tiene que declarar como compras del ejercicio fiscal 2020, por más de que ella todavía no pagó. A eso se refiere el principio de lo devengado, que no importa si uno ya cobró o si no, todavía no cobró. Eso no importa. Lo importante es que exista un documento en el cual diga que vendió, igual si está marcado a crédito, pero en la fecha, si dice ejercicio fiscal 2020, entonces sí tiene que pertenecer al ejercicio fiscal 2020. Pero Edith puede decir, bueno, pero 2.000 nomás era porque 500 millones, pues todavía no cobré, dice ella, ¿verdad? Pero la ley me dice que rige el principio de lo devengado. Bien, entonces a eso se refiere. Después nos dice, con independencia de su devengamiento o reconocimiento contable, las rentas brutas provenientes de las variaciones patrimoniales que resulten del mayor valor procedente de la transformación biológica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotación forestal, la revaluación del valor de inversiones en acciones por actualización de valor patrimonial proporcional de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 10 de la Ley 6380/19. Todo esto todavía se refiere a ese mismo principio de lo devengado, ¿sí? Dependiendo de la fecha en que ocurre, va a estar afectado por el impuesto, ya sea en el ejercicio fiscal 2020 o en el siguiente ejercicio fiscal, si es que tiene fecha de 2021, por decir, ¿verdad? Entonces, de eso depende, de la fecha. Bueno, vamos a seguir, vamos avanzando, después ustedes van a leer más.
¿Qué se entiende por efectiva realización? Ese es otro principio. Primero es principio de lo devengado y otro es principio de la realización. Se entenderá por efectiva realización la enajenación onerosa o gratuita de un bien o producto que impide la transferencia de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien o producto. En el caso de transferencia de bienes por reorganización de empresas, se considerará que existe efectiva realización al momento de la transferencia de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien o producto a la entidad sucesora. No estará incluido en el concepto de reorganización de empresas el cambio de denominación o razón social o el tipo de sociedad. Entonces, el principio de realización es lo contrario al principio de lo devengado. Principio de realización significa de que para esta actividad, sí o sí, se requiere que exista una transferencia de esos bienes que se están vendiendo para que esté afectado por el impuesto a la renta empresarial. Y un ejemplo tenemos aquí que es la venta de empresas, ¿sí? En donde para que nazca la obligación tributaria tiene que regir el principio de la realización, de que sí o sí se tiene que transferir la empresa que se vendió a nombre de la otra persona y ahí nace la obligación tributaria del IRE. Y eso ustedes van a encontrar en el artículo 2 de la Resolución General número 65/2020 de la SED. ¿Cuál es la tasa del IRE general? La tasa para el IRE general es del 10% sobre la renta neta. Muy importante este tema de la tasa del IRE. ¿Por qué? Nosotros tenemos 3 categorías del IRE. Y para cada categoría tenemos tasas y tenemos también bases imponibles. Aquí, por ejemplo, tenemos la tasa del 10% y la base imponible va a ser renta neta real. ¿Por qué? Renta neta significa la ganancia real de la empresa. ¿Qué pasa si la empresa no tiene ganancias? En un ejercicio fiscal, supongamos, Edith hace su estado de resultados y le sale, o sea, en su balance y en su estado de resultados, ella tiene pérdidas. Cuando hay pérdidas, no se paga el impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto es impuesto a la renta empresarial. Renta es sinónimo de ganancia, es sinónimo de utilidad, sinónimo de beneficio. Nosotros los paraguayos no estamos acostumbrados a utilizar la palabra renta, ¿verdad que es así? Nosotros decimos ganancia, por lo general decimos ganancia. Y ganancia es lo mismo que renta, ¿verdad? Entonces, si una empresa, si una persona no tiene renta, no tiene ganancia, significa que no va a pagar el impuesto. Y para el IRE general, 10% de lo que realmente se gana en la empresa es lo que se va a pagar como tasa del impuesto. Y para saber la renta neta hay un proceso. Hay un proceso de saber cuánto es el ingreso total de la empresa, cuánto es su costo de ventas. Después ahí obtenemos la renta bruta o utilidad bruta. Y después le vamos restando todos los gastos que tuvo la empresa. Pero esos gastos
también tienen que ser considerados gastos deducibles. ¿Qué significa eso? De que lo que la ley me permite restar, voy a restar, ¿verdad? Y lo que la ley no me permite, no puedo restar. Entonces voy a tener también gastos que son deducibles y gastos no deducibles. Vamos a hablar de eso más adelante también. Y después de restar todos los gastos, voy a obtener esto que se llama renta neta. Entonces, les repito, base imponible para el IRE general es renta neta. Renta neta es la base imponible. Tienen un ejercicio en la tarea 3 donde les pide reemplazar las palabras que hay en el esquema. Y ahí se les pide a ustedes base imponible del IRE general y solamente es renta neta su base imponible. Bueno, después, ¿cómo se liquida el IRE general? La determinación de la base imponible que es la renta neta, se va a realizar partiendo del resultado contable del ejercicio fiscal, al que se le realizarán los ajustes correspondientes de acuerdo a lo previsto en la ley y este reglamento. Siempre la contabilidad se va a encargar de hallar la renta bruta y también la renta neta. Pero ¿qué va a pasar de que si hay gastos que la ley no me permite restar para poder liquidar el impuesto? Entonces, por ejemplo, multas fiscales, retiros de dinero de los dueños de la empresa, son gastos no deducibles. Entonces, si esos gastos no son deducibles, tengo que tener en cuenta. Por eso me dice que el resultado va a ser contable en primer lugar, pero luego al tener en cuenta los ajustes que debo realizar, ahí recién voy a tener mi verdadera base imponible que debo multiplicar por la tasa de impuesto. La fecha del cierre del ejercicio fiscal va a ser el 31 de diciembre de cada año. Supongamos que una persona, vamos a ponerle otra vez de ejemplo a Edith, ella no inició su actividad empresarial desde enero de 2020, sino que inició desde octubre del 2020. Después, llegando al 31 de diciembre de 2020, ahí igual se tiene que cerrar el ejercicio fiscal. ¿Por qué? Porque después ya se va a pasar a un año distinto. Entonces, igual, desde octubre hasta el 31 de diciembre del 2020, se va a considerar un ejercicio fiscal. Y después, desde el siguiente año, desde, en este caso, enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, se va a considerar un nuevo ejercicio fiscal, un nuevo periodo. Bueno, los contribuyentes que realicen las actividades económicas señaladas más abajo podrán optar por las siguientes fechas de cierre de ejercicio fiscal. Y tenemos casos de empresas que se dedican a actividades que no coinciden con el año civil para que puedan saber sus resultados, si son positivos o negativos, ¿verdad? En este caso, señala a estas entidades. Dice, ingenios azucareros y cooperativas que industrializan productos agropecuarios,
que pueden cerrar su ejercicio fiscal el 30 de abril de cada año. Pero, ¿cuándo va a iniciar entonces su ejercicio fiscal otra vez? El 1 de mayo va a iniciar su ejercicio fiscal y se va a cerrar el 30 de abril. Pero eso es optativo, como dice acá. Podrán optar, ¿verdad? Entonces, igual va a tener una duración de 12 meses, solamente que no va a coincidir con el año civil. Esa es la diferencia. Después tenemos las empresas de seguros y reaseguros, así como las industrias de cervezas y gaseosas. Pueden cerrar su ejercicio fiscal el 30 de junio de cada año. Entonces va a iniciar un nuevo periodo el 1 de junio y va a ir otra vez hasta el 30 de junio, pero del siguiente año, ¿verdad? Va a tener igual siempre 12 meses, pero no va a coincidir con el año civil. El contribuyente que haya optado por alguna de las fechas diferenciadas de finalización del ejercicio fiscal no podrá volver a modificarla durante 5 ejercicios fiscales. O sea que tiene que esperar después 5 años para volver a modificar otra vez su ejercicio fiscal, para que sea, para volver a hacer, por ejemplo, desde enero hasta diciembre de, de un año específico, ¿verdad? Se tiene que esperar. Y eso está establecido en el decreto 3182/19. ¿Cuáles son los gastos deducibles? Los gastos deducibles dentro del IRE vamos a encontrar en el artículo 14 de la ley 6380/19 y nos dice cuáles son los gastos deducibles. Tributos y cargas sociales, los pagos por los trabajadores, su IPS, se puede considerar un gasto como el aporte patronal. El IVA incluido en las compras de bienes, servicios e importaciones que afecten directa o indistintamente a operaciones no gravadas, exentas y no alcanzadas. El IVA entonces es deducible. Los gastos generales del negocio: alumbrado, fuerza motriz, fletes, telecomunicaciones, publicidad, prima de seguros, útiles de escritorio, mantenimiento de equipos, todos esos gastos se pueden restar de las ganancias antes de hallar la renta neta, ¿verdad? Todo se permite, todo esto que establece aquí se permite restar. Las remuneraciones, contribuciones pagadas al personal, el aguinaldo también es deducible, beneficios otorgados a los trabajadores. Después sigue remuneraciones, gastos de constitución y organización de la empresa, las erogaciones por concepto de intereses, alquileres, cesión de uso de bienes y derechos serán admitidas cuando el acreedor constituya ingresos grabados por alguno de los impuestos a las rentas y siempre que estas erogaciones no sean superiores al precio de mercado. Bien, entonces los intereses pago por alquiler también son deducibles, solamente que no solamente para este caso, sino que para todos los casos no tienen que estar sobrefacturados. Pérdidas extraordinarias
también puede ser deducible. Castigos por malos créditos. Montones tenemos de gastos deducibles. Depreciaciones también son deducibles. Después, gastos de movilidad y viáticos. Donaciones. Las donaciones también son deducibles, pero hay que tener en cuenta que cuando hacemos donaciones, o sea, la empresa que hace donaciones y que quiere que eso se le considere como un gasto, tiene que tener un certificado de que ese dinero donado o ese recurso que le donó a una de estas instituciones establecidas por la ley, tiene que ser para entidades de beneficencia pública o entidades de utilidad pública también se le puede llamar. Por ejemplo, las iglesias, que tengan personería jurídica, eh, una institución educativa, cultural, caridad o beneficencia. Y estas instituciones tienen que ser entidades de utilidad pública. Hay un certificado, un comprobante que tienen que tener también para que pueda servir como un gasto. Y esas donaciones tienen que ser facturadas por estas instituciones. Supongamos, Edith realiza una donación supongamos sea una asociación de cooperación escolar. Esa asociación de cooperación escolar tiene que tener un certificado de que es entidad de beneficio público y ese certificado le tiene que dar la SEP y a su vez esa asociación le tiene que dar una factura a Edith por la donación que recibió. Bueno, o sea que tiene muchos trámites, ¿no? Es también que yo quiero hacer figurar donaciones como gastos deducibles y hago aparecer que realicé donaciones. No es tan sencillo. Bueno, gastos y contribuciones realizados a favor del personal. Bueno, montones de gastos deducibles vamos a encontrar. Y aquí, esta última parte, vamos a ver que dice, la deducibilidad de los gastos estará limitada en su conjunto al 1% del ingreso bruto cuando se verifiquen las situaciones previstas en los numerales 7, 8, 20, 21 y 22 o cuando se trate de compras a contribuyentes afectados al res simple. Refiriéndose a estos numerales, 7, por ejemplo, dice remuneraciones por servicios personales cuando no sean prestados en relación de dependencia, incluidas las remuneraciones del dueño de una empresa unipersonal, siempre que el prestador del servicio sea contribuyente del IRP o impuesto a los no residentes, ¿sí? A eso se refiere a estos numerales. Bueno, después tenemos cuáles son gastos no deducibles. ¿Qué significa no deducible? Que la ley no me permite restar. Es un gasto para la empresa. Está documentado, no está sobrefacturado, pero igual la ley me prohíbe restar de mi ganancia, ¿sí? Entonces,
Primero que nada, no puedo restar el presente impuesto, que es el IRE. Sanciones por infracciones aplicadas por cualquier organismo público competente. Utilidades que se destinen a aumento de capital o reserva. Amortización del valor de llave. Gastos personales del dueño no deducible. El IVA incluido en las adquisiciones de bienes, servicios o importaciones relacionadas directa o indistintamente a operaciones gravadas por el referido impuesto, así como el crédito sujeto a devolución en los términos del artículo 101. Tampoco no se puede restar costos y gastos relacionados a la obtención de rentas no gravadas por el impuesto. Los costos y gastos que no cumplan lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley. O sea que no se refieran a gastos deducibles. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son los gastos no deducibles. Y ahora, ¿cómo se realiza la declaración jurada del IRE general? La presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto resultante deberá realizarse en el cuarto mes finalizado el ejercicio fiscal. Tratándose del IRE general, se cierra un ejercicio fiscal el 31 de diciembre de ese año, supongamos del año 2020. Después se le da tiempo al contribuyente hasta abril para que pueda presentar su declaración jurada. Por eso dice hasta el cuarto mes después de cerrarse el ejercicio fiscal. Entonces, hasta abril tiene tiempo la persona, el contribuyente, para presentar su declaración jurada. Supongamos que sea una empresa que haya optado por finalizar su ejercicio fiscal el 30 de abril, así como veíamos, entonces hasta el cuarto mes después de abril, o sea que mayo, junio, julio, agosto. Hasta agosto va a tener tiempo para la presentación de su declaración jurada. Disculpen mi tos. Voy a tener que tomar un poco de agua porque si no, no puedo seguir. Bien, vamos a seguir. Entonces, hasta 4 meses después hay tiempo normal para la presentación de la declaración jurada. Hasta abril, supongamos que sea, ¿verdad? Si el ejercicio fiscal termina el 31 de diciembre. Pero, ¿qué pasa si es que es de otra categoría del IRE? Porque vamos a ver de que esto es para el IRE general. Para el IRE simple va a ser en marzo y para el RE simple también va a ser en marzo. Entonces, para cada categoría tenemos distinto mes también. Bueno, nosotros ayer estudiábamos el calendario perpetuo. ¿Se acuerdan? Entonces, si se tiene tiempo hasta abril, ¿hasta qué día de abril se tiene tiempo? Eso ya lo va a establecer el calendario perpetuo. Supongamos
eh, nuestro ejemplo, Edith, tenga su terminación de root, por decir nomás, terminación 6. Eso quiere decir que va a tener tiempo hasta el 19 para poder presentar su declaración jurada del IRE general, ¿verdad? Hasta el 19 de abril. Pero si es del IRE simple, va a ser hasta el 19 de marzo. Y así. Bueno, después, este, la presentación de la declaración jurada deberá ser cumplida independientemente a que el ejercicio fiscal declarado por el contribuyente haya o no obtenido renta gravada por el impuesto. ¿Qué significa esto? De que, supongamos, contablemente está comprobado de que una empresa tuvo pérdidas, ¿verdad? Entonces, eso significa de que no va a pagar el impuesto. Pero, ¿qué me dice la ley? Igual tengo que hacer la declaración jurada, igual tengo que llenar el formulario. Y ahí en la declaración jurada tiene que quedar demostrado de que hubo pérdidas en la empresa. ¿Entienden? Bueno, el contribuyente que liquide por el IRE por el régimen general deberá presentar la declaración jurada en el formulario 500, que es para el IRE general. Este formulario eh, está disponible en el sistema Marangatu, que es el sistema que utilizamos todo el tiempo para poder realizar todo tipo de declaraciones juradas del contribuyente. De todos los impuestos, utilizamos el sistema Marangatu. Y también es un sistema que nos facilita a realizar gestiones para el contribuyente. Por ejemplo, ahí podemos solicitar certificado de cumplimiento tributario, podemos tener toda la información del contribuyente, podemos tener también su historial de declaraciones juradas, podemos ver su estado de cuenta corriente, podemos bajar su cédula tributaria, su constancia de RUT. Muchísimas cosas nosotros podemos gestionar en forma electrónica a través del sistema Marangatu. Muy pocas gestiones se realizan en forma presencial en la SED y peor ahora que estamos en este tiempo de pandemia, es muchísimo peor. Prácticamente nada no hacemos en forma presencial, ninguna gestión. Todo es eh, en forma electrónica. Bueno, ¿qué tenemos que manifestar o qué tenemos que cargar en este formulario 500? Ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal, para lo cual deberá ingresar al sistema Marangatu utilizando su clave de acceso confidencial de usuario. Bueno, después se considerará como ingreso bruto anual a la suma de los importes devengados durante el ejercicio fiscal por la suma de las ventas de bienes o prestaciones de servicios, excluido el IVA. Eso es muy importante. Nosotros cuando declaramos nuestros ingresos anuales, tenemos que declarar sin el IVA. Y la misma cosa para los costos y gastos. Tienen que ser costos y gastos sin el IVA. Tiene que ser. Bueno, después tenemos el formulario 500
que es así de esta manera, si es que imprimimos ese formulario, queda de esta manera. Y cada categoría del IRE tiene su propio formulario. Vamos a encontrar que el formulario 500 es para el IRE general. Después vamos a tener el formulario 501 para el IRE simple y el formulario 502 para el IRE re simple. Y dentro del sistema Marangatu, estos impuestos tienen también un código de obligación. Vamos a encontrar el código de obligación distinto también para el IRE general, IRE simple y el IRE re simple. Y aquí declaramos los ingresos dependiendo de qué tipo de ingresos son. Entonces llenamos en el sistema Marangatu. Bien. Y la parte de declaración nosotros llenamos nosotros en forma manual, o sea que no es en forma manual, nosotros vamos llenando este formulario, pero cuando llegamos a la liquidación, el formulario ya lo calcula en forma automática. Bueno, ¿dónde se podrá pagar el IRE general? Y se puede pagar a través de las bocas de cobranzas habilitadas por la SED. Aquí Pago, Pago Express, Practipago, Infonet Cobranzas. Y todos los impuestos se pueden pagar también a través de una transferencia bancaria de estos bancos que aparecen aquí. A eso se le llama pago electrónico. Supongamos que Edith tiene saldo de cuenta corriente en el banco Interfisa. Entonces a ella le sale un impuesto a pagar de 1.000.000 de guaraníes, su IRE general. Un ejemplo nada más. Entonces, si ella tiene su banca web con Interfisa y si tiene saldo, entonces desde el celular puede realizar ese pago utilizando su usuario y contraseña de cliente de ese banco, puede realizar el pago electrónico de su impuesto, ¿sí? Bueno, después, ¿cómo se registran las documentaciones? Para el IRE general, sí o sí, se tiene que tener una registración contable, ¿sí? Debe llevar registros contables. ¿Y eso qué implica? Que dentro de una empresa que sea contribuyente del IRE general, sí o sí tiene que tener libro inventario, su libro mayor, su libro diario, mensualmente tiene que hacer su balance de sumas y saldos y tiene que realizar todo el proceso contable. ¿Recuerdan ustedes el ciclo contable? Tal cual, ¿verdad? Bueno, después, ¿cuándo se deben pagar los anticipos? Bueno, entonces, para los contribuyentes del IRE general y también del IRE simple, se tienen que pagar los anticipos de acuerdo a qué. Aquí vamos a saber cuándo se pagan los anticipos de impuestos. Anticipo significa, supongamos, Edith tiene un impuesto a pagar de 1.000.000. Ese es por su ejercicio fiscal 2020. Pero hay casos en que la SED le solicita y realmente el formulario ya calcula también de forma automática el monto del anticipo que tiene que pagar un contribuyente. Y vamos a ver en qué casos
el formulario va a calcular ese anticipo en forma automática. Bueno, y nos dice, el contribuyente del IRE general deberá realizar pagos a cuenta del impuesto del ejercicio en curso, el cual será equivalente cada uno al 25% del impuesto a la renta liquidado en el ejercicio fiscal anterior y abonará los mismos en los meses de mayo, junio, septiembre y noviembre. A partir del año 2021, no estará obligado a pagar anticipos el contribuyente que en el ejercicio fiscal anterior, refiriéndose al ejercicio fiscal 2020, liquidó un impuesto igual o inferior a 10 millones de guaraníes. En el primer año de entrada en vigencia de la Ley 6380/19, para el cálculo de las cuotas a ser ingresadas en el año 2020, se tomará en cuenta el impuesto liquidado en el IRASIS. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es que en el ejercicio fiscal 2020 se tuvo un impuesto a pagar, ya estamos hablando del impuesto a pagar ya, que sea superior a 10 millones de guaraníes, se prevé de que el formulario va a calcular en forma automática de que 10 millones también se tiene que pagar como anticipo y esos 10 millones se va a pagar en cuotas. ¿Y cuántas cuotas van a ser? 4 cuotas. Y ahí nos dice en qué momento, en qué fecha se tiene que pagar. Y en el caso del año 2019, las empresas que hayan pagado anticipo de IRASIS, eso va a ser tenido en cuenta como anticipo del IRE, porque el IRASIS ya no se usa. Entonces lo que se pagó como anticipo de IRASIS se va a convertir en anticipo del IRE. A eso se refiere. Bueno, entonces, dependiendo de qué monto es el impuesto a pagar, el formulario va a calcular en forma automática el anticipo que solicita la SED. O sea que la empresa tiene que pagar supongamos que sea 10.500.000 de impuesto a pagar, ¿verdad? Entonces tiene que pagar ese 10.500.000 de impuestos y además tiene que pagar 10.500.000 de anticipos para el siguiente año. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley se prevé de que el siguiente año esa empresa va a ganar más que el ejercicio fiscal anterior. Es por ese motivo que se pagan los anticipos. Bien, y ese anticipo en el siguiente año se puede utilizar como impuesto a favor del contribuyente. Bueno, ¿cómo se realiza el cálculo de un anticipo? ¿Cómo se calcula? El anticipo a ingresar será calculado sobre el 100% del impuesto liquidado en el ejercicio inmediato anterior, siempre y cuando este impuesto liquidado sea superior a 10 millones de guaraníes, menos el monto de las retenciones y percepciones que efectivamente le fueron practicadas al contribuyente en el ejercicio anterior según conste en su declaración jurada del impuesto. Si el contribuyente tuviere saldo a favor al cierre del ejercicio fiscal,
Dicho saldo se descontará automáticamente al monto de los anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio. O sea que en el formulario ya tiene que restar también los anticipos ya ingresados en el año anterior. Bueno, por eso es que el anticipo, como les decía, se va a calcular si es que el impuesto pagado resulta mayor a 10 millones de guaraníes. Supongamos que el impuesto a pagar sea 8 millones. Entonces, en ese caso, el formulario mismo no va a calcular ese anticipo. ¿Sí? Bueno, después, los demás, después ustedes van a leer algunas partes porque es muy extenso y me gustaría hablar también sobre IRE simple y el IRE re simple. Hay agentes de retención del IRE general. ¿Cuáles son los agentes de retención que pueden retener el monto del impuesto? Por ejemplo, los organismos de la administración central, entidades descentralizadas. Ustedes me dieron esos ejemplos. Por ejemplo, eh, la abogacía del tesoro es de la administración central. Puede retener impuesto IRE. Las gobernaciones pueden retener también el impuesto a la renta. Las empresas públicas también pueden retener impuesto a la renta. Empresas de economía mixta. ¿Qué significa retener el impuesto? Al pagar por una compra o por un servicio, ellos pueden pagar una cantidad y realizar un comprobante de retención en donde diga que se nos está reteniendo ese impuesto, entonces no nos pagan todo. Y ese importe que nos retienen le tienen que pasar a Hacienda como retención de impuesto IRE. Pero para eso la actividad por el cual ellos realizan la retención tiene que ser hecho generador del IRE, ¿sí? Las municipalidades también. Bueno, ¿cuándo se realiza el traslado de... Este es clave también. ¿Cuándo se realiza el traslado de regímenes del IRE? Se entenderá que el contribuyente ha optado voluntariamente por liquidar el impuesto en cualesquiera de los regímenes del IRE. Cuando el contribuyente haya procedido en el transcurso de un ejercicio fiscal al traslado del régimen luego de su inscripción en el RUT. Entonces, supongamos que Edith se inscribe por primera vez al RUT, ¿verdad? Ella va a ser contribuyente del IRE simple, supongamos, ¿verdad? Y después, eh, o sea, primero vamos a decir del IRE re simple. Del IRE re simple. Después, ella opta por solicitar cambiarse de régimen para hacer del IRE simple. ¿Y por qué una persona puede optar? Supongamos que Edith era contribuyente del IRE re simple nada más. Pero los contribuyentes del IRE re simple no pueden emitir factura, solamente pueden emitir boleta re simple. Y como que a Edith se le pide mucho la factura, entonces por ese motivo ella decide trasladarse al régimen simple. Y ahí ella ya puede emitir la factura. Entonces, ella optó por ese motivo. No fue por su cantidad de ingresos anuales, sino que ella optó por otro motivo, ¿verdad? Igual se puede.
¿Y qué me dice la ley de que Edith, si es que quiere después regresar al régimen re simple, ella tiene que esperar 3 ejercicios fiscales que se termine después de haberse cambiado de categoría para volver a solicitar cambiarse a otro régimen? Entonces, a eso se refiere. Y el marco legal del IRE general, que está dentro de esta ley 6380/2019 principalmente, y luego tienen decretos y resoluciones de la SED. Bueno, y ahora, por lo menos a grandes rasgos, me gustaría compartir con ustedes lo que sería el IRE simple. Tiene los mismos hechos generadores del IRE general. Nace también en el mismo momento la obligación tributaria al cierre de un ejercicio fiscal. ¿Qué significa IRE simple? Ahí sí vamos a detenernos un poquito. Es el régimen simplificado para medianas empresas que realicen actividades gravadas por el IRE, cuando sus ingresos devengados en el ejercicio fiscal anterior no superen los 2.000 millones de guaraníes. ¿Qué va a pasar si supera este 2.000 millones de guaraníes? Si sobrepasa esto, va a corresponder al IRE general. Entonces, hasta 2.000 millones corresponde al IRE simple. Al IRE simple. Y vamos a ver después de que desde un guaraní hasta 80 millones de guaraníes, o ¿cómo es que dice? Desde un guaraní hasta un monto igual o inferior a 80 millones de guaraníes va a pertenecer al IRE re simple. Entonces, ¿alguien me quiere hablar, parece? Bueno, entonces IRE re simple corresponde cuando los ingresos devengados en el ejercicio fiscal no superen el importe de los 2.000 millones de guaraníes. ¿Y desde qué número va a empezar? Superando los 80 millones de guaraníes. ¿Por qué? Porque igual o inferior a 80 millones de guaraníes van a corresponder al IRE re simple. Bueno, ¿quiénes son los contribuyentes del IRE simple? Son prácticamente los mismos contribuyentes del IRE general también. Los mismos son, ¿se dan cuenta? Los mismos, pero por supuesto tenemos que tener en cuenta el monto de ingresos anuales. Esa es la diferencia. Después, vamos a ver qué más. ¿Cuál es la tasa para el IRE simple? Recuerdan que la tasa para el IRE general es 10%. Para el IRE simple también la tasa es del 10%. Pero esta tasa del 10% se puede calcular sobre la renta neta o sobre la renta presunta. Y me gustaría que ustedes puedan leer este artículo 21 de la ley 6380/2019, en donde explica qué significa renta neta y renta presunta. ¿Cómo se liquida el IRE simple? Entonces, aquí explica esta parte, ¿cómo se liquida el IRE simple? Los contribuyentes podrán liquidar el impuesto determinando su renta neta sobre la base real o presunta, la que resulte menor.
Tienen un esquema en la tarea 3, en donde pide base imponible del IRE simple. Y aquí tienen ustedes la base imponible, que es renta neta o renta presunta, la que resulte menor. El monto que sea más pequeño va a ser base imponible. Y eso vamos a comprender mejor con los casos prácticos. Aquí vuelve a repetir, para la determinación de la renta neta se tomará en cuenta la que resulte menor de diferencia entre total de ingresos y de egresos relacionados directamente a la actividad gravada. O si no, el 30% de la facturación bruta anual. El 30% de la facturación bruta anual viene a ser la renta presunta. Y uno de estos dos vamos a elegir nosotros para poder saber cuál es la base imponible del IRE simple. ¿Qué se entiende por facturación bruta anual? A los efectos del cálculo de la renta neta presunta, la facturación bruta anual será equivalente al total de los ingresos devengados en el ejercicio fiscal, excluido el IVA. Entonces, excluido el IVA es lo que se va a multiplicar por 30% para saber la renta presunta. ¿Cuáles son los gastos deducibles en el IRE simple? Son los mismos gastos deducibles que para el IRE general. Igualitos son los gastos deducibles. ¿Cuáles son los gastos no deducibles? Igualito que el IRE general también. Los mismos gastos no deducibles del IRE general no son deducibles también en el IRE simple. ¿Cómo se realiza la declaración jurada y pago del IRE simple? La misma cosa también, vamos a utilizar el sistema Marangatu, vamos a utilizar el usuario que es el RUP sin el dígito verificador. Utilizamos clave de acceso para ingresar y elegimos presentar declaraciones. Buscamos la obligación IRE simple y tiene código de obligación 701, si no estoy equivocada. Y ahí directamente nos va a dar la opción de abrir declaración y ahí se abre el formulario 501. Y ahí nos va a pedir de manera muy sencilla los ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal. Completamos eso, después nos pide los egresos del ejercicio fiscal y después ya ese formulario 501 se encarga de calcular en forma automática cuánto sería la renta presunta, ya calcula en forma automática y luego ya se encarga también de hallar el monto de impuesto a pagar utilizando ya sea la renta neta real o la renta neta presunta, el monto que resulte menor. Y aquí tienen a la vista nuevamente el gráfico del formulario 501. Se dan cuenta que en el rubro 1 solamente ya pide total de ingresos del ejercicio, egresos del ejercicio, después va a calcular de por sí ya la renta neta real y luego en el rubro 2 el formulario calcula solo lo que sería determinación de la renta presunta del ejercicio fiscal. Muy bien, después, ¿dónde se podrá pagar el IRE simple? En los mismos lugares donde
se pagan todos los impuestos y también se puede pagar por medio electrónico, así como el IRE general. También para el IRE simple, dependiendo de la cantidad de, de impuesto que se va a pagar, también el formulario puede calcular el, el monto de anticipo en el IRE simple. ¿Cómo se registran las documentaciones? Nos dice, los contribuyentes del IRE simple estarán obligados a registrar sus ingresos y egresos en los libros correspondientes, en los cuales se consignará el detalle de las operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal. Excepcionalmente, el contribuyente del IRE simple deberá elaborar sus libros de ventas, ingresos y sus libros de compras o egresos del ejercicio fiscal 2020 en formato de planilla electrónica, utilizando un modelo referencial que la SED tiene disponible en su página, que es un libro de planilla electrónica. Entonces, el contribuyente del IRE simple no está obligado a tener un ciclo contable, no está obligado a tener libro diario, libro mayor. En eso se diferencia con el IRE general, donde sí o sí se tiene que tener un sistema de registración contable. Los contribuyentes del IRE simple pueden utilizar también el software Heshauka que también está disponible en la página de la SED. Bueno, ¿cuándo se deben pagar los anticipos? De la misma forma que en el IRE general. Si es que su impuesto a pagar es superior a 10 millones de guaraníes, entonces se va a calcular en forma automática el anticipo de impuesto. Eso es de la misma forma también. Bueno, después, ¿quiénes son agentes de retención del IRE simple? Los mismos agentes de retención del IRE general. Municipalidades, gobernaciones, etcétera, ¿verdad? Bueno, tenemos el marco legal y entonces por último vamos a ver un poquito lo que es IRE régimen simple. Tiene los mismos hechos generadores que les leí en el IRE general. El mismo hecho generador. Después tenemos los regímenes del IRE, es el mismo. Y después tenemos ¿qué es el IRE re simple? Es el régimen simplificado para pequeñas empresas que realicen actividades gravadas por el IRE cuando sus ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal anterior sean iguales o inferiores a 80 millones de guaraníes. Ese es el monto de ingresos anuales previstos para el IRE re simple. Y es para empresas unipersonales. Supongamos que ya se trate de una sociedad, entonces ahí ya no importa qué cantidad de ingresos anuales tiene, porque sí o sí tiene que ser
empresa unipersonal para que sea del IRE re simple. ¿Sí? ¿Quiénes son los contribuyentes del IRE re simple? Y aquí explica esa parte. Podrán optar por este régimen las empresas unipersonales. Supongamos que se unan 3 personas y aperturan una empresa y en un año tienen ingresos o sea, en un ejercicio fiscal tienen ingresos de 50 millones de guaraníes. ¿Creen ustedes que van a poder ser contribuyentes del IRE re simple? No van a poder ser contribuyentes porque tiene que ser unipersonal. Entonces, necesariamente tiene que ser del régimen simple o del régimen general. Se considerará empresa unipersonal a toda unidad productiva perteneciente a una persona física que se conforma de manera organizada y habitual utilizando conjuntamente el trabajo y el capital, con preponderancia de capital, ¿verdad? Con el objeto de obtener un resultado económico. Bueno, cuando nace la obligación tributaria también al término de un ejercicio fiscal. Después, vamos a ver cómo se realiza la declaración jurada del IRE re simple. También a través del sistema Marangatú se va a realizar esa declaración jurada del IRE re simple. Para eso vamos a tener en cuenta el RUT sin el dígito verificador y la clave de acceso. Y ahí vamos a presentar declaración. Elegimos el código de la obligación que va a ser código 702. Y al elegir ya después podemos abrir la declaración y nos va a dar la opción o sea, ya vamos a poder visualizar, mejor dicho, ese formulario 502 que corresponde al IRE re simple. Bien, entonces es muy sencillo para declarar también el IRE re simple, ¿verdad? Solamente hay que ingresar el monto de ingresos en un año. Solamente eso se ingresa en este formulario. Después no se llena la parte, no nos pide egresos, nada de esos datos no nos pide. Solamente pide llenar monto de ingresos anuales y nada más. Y ahí directamente el formulario se encarga de calcular el canon fijo. El canon fijo que tiene que pagar el contribuyente en forma trimestral. Se paga. Bueno, entonces la presentación de la declaración jurada deberá efectuarse, nos dice, hasta el 26 de febrero después de finalizado el ejercicio fiscal. En este caso nos da otro mes, que es hasta el 26 de febrero, ¿verdad? Y hasta 20 millones de ingresos en un año se va a pagar en forma trimestral 60.000 guaraníes. Y si eso pasamos en forma mensual, va a ser 20.000 guaraníes mensuales. Si se tiene de ingresos en un año de 20 millones 1 hasta 40 millones, se va a pagar trimestralmente 120.000. Y si eso pasamos en forma mensual, va a ser 40.000 mensual va a ser. Desde 40 millones 1 hasta 60 millones
se debe pagar 180.000 guaraníes en forma trimestral. Y si es que se quiere pagar en forma mensual, va a ser 60.000 mensual. Tiene que pagar el contribuyente. Y a partir de 60 millones, 1 hasta 80 millones, que es ya el monto tope para IRR simple, se debe pagar en forma trimestral 240.000 cada 3 meses. Y eso teniendo en cuenta cada mes va a ser 80.000 mensual. Bien, entonces a eso se refiere el canon fijo. Entonces se dan cuenta de que para el IRR simple es otra la base imponible. ¿Se acuerdan que para el IRE general, base imponible es renta neta? Cuando es IRE simple, la base imponible va a ser renta neta o renta presunta. Y cuando es IRR simple, la base imponible va a ser el monto de los ingresos brutos en un año. Va a ser la base imponible. Y el canon fijo va a ser de esta manera. Ustedes pueden escribir el que está en la ley o el que está aquí. En la ley está en forma mensual, este cuadro. Y aquí dentro de este archivo está en forma trimestral. Y cuando se hace en el formulario, que es del IRR simple, también el formulario calcula de forma automática el monto a pagar en forma trimestral también. Bueno, ¿cuándo se tiene que pagar estos montos trimestrales? Nos dice, eh, va a vencer el pago en marzo, junio, septiembre y diciembre, teniendo en cuenta el calendario perpetuo. Y después dice, la SED generará automáticamente la declaración jurada el día 27 del mes de febrero de cada año a aquellos contribuyentes del RE simple que no hayan presentado la misma en el plazo establecido, en cuyo caso se generarán las cuotas del impuesto a pagar en el ejercicio fiscal, considerando el monto de ingresos brutos de hasta 20 millones de guaraníes. ¿Qué significa eso? De que no va a ser necesario que si el contribuyente del IRR simple no presenta su declaración jurada, este va a ser un caso excepcional, ¿verdad? De que el contribuyente que no haya presentado su declaración jurada del IRR simple, igual la SED va a presentar ese formulario en vez del contribuyente, ¿verdad? Y va a hacer figurar de que su ingreso anual es de 20 millones de guaraníes en un año. Y por lo tanto, el impuesto que debe pagar igual nomás el contribuyente va a ser de 60.000 guaraníes en forma trimestral, o sea que corresponde a este primer rango, ¿sí? Porque la SED va a generar en forma automática la declaración jurada con ese primer rango de ingresos anuales. O sea que no se va a salvar el contribuyente del IRR simple, ¿verdad? ¿Dónde se puede pagar el impuesto IRR simple? En los mismos lugares que todos los impuestos. También se pueden efectuar los pagos electrónicos. Para el IRR simple,
no existe la obligación de pagar anticipos. No existe esa obligación. Bueno, y pues, ¿cómo se solicita para inscribirse en el IRR simple? Se busca en la página de la SED, en esta dirección, y hay un lugar específico donde dice inscríbete aquí en el IRR simple. Después, para los demás impuestos, hay una opción que es esta donde dice inscripción en el RUT. Pero para inscribirse al IRR simple está aquí en la parte de arriba. Bueno, estos son entonces los tres tipos de regímenes en que se divide el IRE, impuesto a la renta empresarial. Ya son las 21 horas con 12 minutos. Antes de despedirnos, me gustaría escucharles a ustedes qué aprendimos hoy con el contenido